el propósito de colocar a la Fuerza Armada en los centros penales era precisamente porque la mayoría de agentes carcelarios eran corruptos. Es que eso es el problema, había mucha corrupción, incluso hubo corrupción aún en algunos, muy pocos, miembros de la Fuerza Armada. ¿Será que ahora ya no hay corrupción con los agentes ahí hay muchas tentaciones? Digamos, el dinero, las extorsiones que no son cifras pequeñas, son cifras multimillonarias, es usado muchas veces para comprar voluntades en los centros penales, voluntades de los mismos oficiales de los centros penitenciarios. Ahora, coincidentemente, ahora que salió la cuestión del trato entre las pandillas, o del trato entre las pandillas y la Iglesia Católica, o el trato entre las pandillas, la Iglesia Católica y el gobierno, viene y se da este hecho. ¿Qué quiere decir? Que de parte de la Fuerza Armada había una distensión, ha habido, digamos, una liberalidad para permitir que aquellas cosas que estaban siendo hechas draconianamente ahora vuelvan a sus niveles. Y esto es parte, probablemente, de las exigencias de los reos, lo cual yo considero que es correcto, porque en las cárceles no solo están pandilleros. Si recordemos, el arreglo de la Iglesia Católica no debió haber sido hecho solo con pandilleros, debió haber sido hecho para mejorar las condiciones de las cárceles y a todos los reos que están en esas cárceles, que es un verdadero infierno aquí, el sistema penitenciario. Bueno, Dagoberto, ¿qué piensas si luego, o no sé, Alfredo o Dagoberto? Dagoberto, veamos. Dagoberto, por favor. Por favor. Hay en esto una serie de ideas fuerza que le ayudan a uno a entender la realidad. Siempre la realidad resulta ser una presa huidiza. Y saber qué es la realidad ya es un problema. Entender qué es lo real adentro de la realidad, otro gran problema. Y cuando nos movemos en una coyuntura movediza, como en la que estamos viendo y viviendo, el tema es más complejo. Aquí aparece la figura dominante de la guerra. Ese retiro de la Fuerza Armada, ¿qué significa? Que los centros penales quedan bajo la dirección total de los jefes de las bandas. Y uno dice, no, queda bajo la dirección de los guardias tradicionales de los centros penales. ¿Cómo no? Pero ese es el mundo formal. Está bien, y yo te acepto eso. Es un planteamiento jurídico, ¿cómo no? Sí, pero realmente no es así. Realmente no es así. Si la presencia de la Fuerza Armada en los centros penales era para tomar el control y evitar que otros tomaran el control, cuando se retira la Fuerza Armada, uno ya sabe quiénes toman el control. Que no son los guardias tradicionales, no son los custodios. ¿Y quiénes son? Ahí se ha entregado el control a los jefes. Esto a mí únicamente me indica la necesidad de crear una Guardia Nacional, o llámese civil si quieren, pero sí indica la necesidad de modernizar nuestro aparato de seguridad. Y eso pasa, ¿por qué? Por despolitizar a la Policía Nacional Civil, adecuar a la Policía Nacional Civil con ¿cuál es la palabra? Tecnología. La tecnología adecuada, y pasa también, en el caso de los penales, por utilizar tecnología que se ocupe en otros países. En el lugar de andar haciendo registros corporales, se pueden utilizar máquinas de rayos X. Sí, yo creo que eso se tiene. Bueno, pero entonces, ¿por qué no funciona? Hay que preguntarse, ¿verdad? Pasa también por modernizar y privatizar los centros penales, en algunos casos, ¿verdad? Yo creo que hay que segregar la población penal. No se puede meter a criminales comunes con pandilleros. No se pueden tratar de la misma manera tampoco. No se está cumpliendo porque hay pandilleros y jefes pandilleros que no están siguiendo el mismo rol de los jefes pandilleros con los que nosotros hemos tratado. Y además hay otras pandillas que no han entrado en el acuerdo. Eso es importante. Y yo le diría, señor ministro, mire,
si nosotros a veces lo cuestionamos a usted, es por la falta de claridad. ¿Qué costaba decirle al pueblo o explicarle al pueblo lo de ese famoso pacto o de ese famoso acuerdo que solo lo sabía por secreto de confesión la Iglesia Católica con los pandilleros? Ahí me decía mi motorista la vez pasada, mire, ahí fueron a hacer misa todos los penales y repartieron las hostias como que eran chengas. ¿Por qué? Porque hasta eso se ha popularizado. Mira, hasta eso se ha degenerado. ¿Para qué? Para darle a entender a la gente que aquellos ya se convirtieron porque están recibiendo una hostia. Y no es así. El diario de hoy, en lo que dice aquí, en línea con lo que dice aquí, mostrémoslo ahí, el periódico El Diario de Hoy, ¿no? El ministro se ha desmarcado de este acuerdo. Y yo creo que eso es positivo, porque según el arte de la guerra, toda tregua entre entes beligerantes es para reagruparse. Entonces aquí se está dando un reagrupamiento. Y lo peor es que según el arte de la guerra, esto puede ponerse peor después de que termine esta tregua, después de 3 o 4 meses. Porque no se han sentado bases institucionales que consoliden esa tregua. Es decir, las partes beligerantes dicen, mira, paremos esto. ¿Para qué? Para reagruparse. ¿Por qué no se ha respetado? Porque hay demasiadas facciones ya en la calle, como en cualquier conflicto, en el cual las partes no acatan la orden. Ese es un tema de guerra. Mira, pero siguiendo la analogía del perro de Dagoberto, ¿por qué vamos a dejar de que la cola mueva al perro? Y eso es lo que está pasando. Si El Salvador no es el único país que tiene problemas penitenciarios, ¿por qué no mandamos a las autoridades penales de El Salvador a sacar una maestría a Arizona? Yo estoy seguro que el sheriff Arpaio con el mayor gusto les puede dar... Aquel es contra los inmigrantes, ¿no? No, es la gran diferencia. No, ese es el tinte que le han querido dar. Arpaio ha puesto en claridad, creo yo, a la población penal de Arizona, que incluye algunos inmigrantes, son otros 100 pesos, y que son inmigrantes que han cometido crímenes. No vengamos a darle tinte de inmigración a esto. Lo que yo insisto es que no podemos seguir buscándole salidas al problema, busquémosle soluciones al problema, y eso pasa por la modernización y por soluciones estructurales. Es correcto eso, sí, es absolutamente cierto. Los problemas son estructurales. Cuando hablamos de estructura, estamos hablando del sistema, ¿cómo no? Pero ocurre que la estructura resulta ser la parte más permanente de un sistema. Entonces, cuando vos cambias estructuras, estás cambiando esa parte permanente de un sistema. Ejemplo, un árbol. Un árbol es un sistema. Pero cada árbol tiene una estructura diferente. La estructura del árbol tiene que ver con la forma como está organizado el follaje, la estructura de las ramas. La relación de la rama esa es la estructura. Cambias la estructura, cambias el... Especialmente la integridad de la raíz. Ah, claro. Porque por ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Cuando la raíz está podrida o es débil, el árbol, ese sistema se cae. Y miren qué decisivo el ejemplo. Cuando vos ves un árbol, mirás el palo de mango. Pero lo decisivo de ese palo de mango tiene que ver con la salud de la raíz. Pero la raíz vos no la mirás. Es decir, en la reflexión nunca incluís a la raíz, sino lo que mirás. Y ocurre que la reflexión decisiva es aquella que vuelve visible lo invisible. Y es la raíz. Aquí estamos hablando de la raíz, lo que no se mira. Y por eso, hoy en el diario de hoy, aparece una declaración que nos ayuda a entender lo no visible. Arena tiene que decidir de una vez por todas si ser fiel a sus principios, si ponerse al lado del pueblo, o si seguir manipulando los principios para beneficiar a minorías. Así de sencillo. Y la única manera que Arena va a evitar ese pleito de chuchos que se le viene es precisamente con un proceso limpio, transparente y justo, que convenza a todos los areneros que cerremos filas con aquel candidato
que limpiamente ha sido electo como candidato. Es la única manera que Arena va a prevenir un problema Pero interno. tú crees, así honestamente, que Arena puede dejar a un lado el apoyo de esas cúpulas privilegiadas que prácticamente han tomado Arena desde hace muchos años para volcarse hacia una democratización para sacar a los mejores líderes? Pues mira, yo creo que uno la esperanza es lo único que pierde, o es lo último que pierde. O sea, yo puedo aspirar a eso y honestamente les puedo dar ese consejo. Ay, a ellos sí lo escuchan. Pero es que te lo digo por esto, porque yo he tenido noticias de que, por ejemplo, toda la obra física que ha hecho el alcalde de San Salvador ha sido patrocinado por 2 o 3 grandes capitalistas así con es. los que él ya está comprometido en caso de ser Bueno, candidato. Eso no es si lo- extraño, no, todos pero los si partidos eso- buscan no, apadrinar pero grupos, eso- o grupos por de eso- poder. Eso o sea, lo eso puedes no es ver, extraño. eso lo puedes ver que las fuentes de Beethoven las patrocinó, No, eso. las patrocinó de Zúcar, ¿verdad? Preguntémonos por qué, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿verdad? O sea, eso es evidente. Pero mira, las otras personas que están queriendo correr para la presidencia, igual tienen sus patrocinadores Así en el gran capital. No le llamemos oligarquía por Coloquemos respeto a la misma- a a la la misma de oligarquía, Escobar, por ejemplo, ¿verdad? en Pero ese- yo he sabido que hay miembros de la oligarquía patrocinando a Norman, patrocinando a la señora de Escobar, patrocinando a otros que están apareciendo por ahí. Bueno, Pancho Laínez es un candidato potencial y es un buen candidato. Edwin Zamora, el empresario, a mucha gente le gusta. Y también tiene patrocinio del gran capital. Entonces yo creo que el problema va a ser peor en Arena que en el FMLN. Ya Y que está. puede ocasionarse, si hay primarias, Alfredito, ahí va a haber división en ese partido. Mira, todos los partidos tienen que tener una fuente de financiamiento para precisamente patrocinar sus campañas. Claro. Y es completamente legítimo aquí en Estados Unidos y en cualquier lado que cada candidato tenga su patrocinador. Pero no que el Sí. patrocinador cogobierne. No, el cogobierno es No, inadmisible. y pero patrocinio tiene que para ser qué? dinero limpio, No, eso en primer lugar. ¿no? Y patrocinio para qué, Félix? Porque cuando es un patrocinio para financiar una campaña es una cosa. Cuando es un patrocinio para comprar o mantener Eso es privilegios correcto. son otros 100 pesos. Por eso es que yo siempre hablo de que Arena debe de apartarse de ese esquema.